la parte de aparato cardiovascular. Bueno, el tejido muscular, como les puse acá, y para que no nos confundamos con los temas que vimos la semana pasada, es uno de los 4 tejidos básicos, ¿sí? Teníamos el tejido conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Ya la clase que viene vamos a ir terminando con los tejidos básicos. Así que bueno, el tejido muscular, para hablar de este tejido vamos a usar un vocabulario propio, que si bien algunas veces lo vamos a usar de manera indistinta, es importante aclarar, por ejemplo, que en vez de decir célula muscular, vamos a decir fibra muscular, ¿sí? Después, el término sarcolema hace referencia a la membrana plasmática unida a la lámina externa. La lámina externa es la membrana basal, más una lámina reticular. El citoplasma de la fibra muscular lo vamos a llamar sarcoplasma, al retículo endoplasmático liso lo vamos a llamar retículo sarcoplásmico, y a las mitocondrias las vamos a llamar sarcosomas. Bueno, el tejido muscular es un tejido especializado en realizar trabajo mecánico a través de su contracción, que nos va a servir tanto para los movimientos de nuestro cuerpo como para el movimiento de los órganos y de las vísceras. Y se lo va a clasificar según el aspecto que tiene en el microscopio óptico, que tiene que ver también con cómo está organizado su citoesqueleto. A partir de eso vamos a dividirlo en 2 grandes categorías. Vamos a tener por un lado el músculo estriado, que tiene estas estriaciones, estas bandas transversales que se ven perfectamente acá, y el músculo liso, que carece de estriaciones. A su vez, el músculo estriado lo vamos a dividir según su ubicación en músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. Bien, el músculo estriado esquelético va a estar ubicado tanto en el aparato locomotor como en algunas vísceras, por ejemplo la faringe, en los músculos del oído medio y en los 2/3 superiores del esófago. Por lo tanto, van a haber músculos estriados esqueléticos de inervación voluntaria como de inervación involuntaria, ¿sí? En cuanto a la estructura de las fibras musculares esqueléticas estriadas esqueléticas, son fibras muy largas, por lo general van desde 1 milímetro en el oído medio hasta 30 centímetros, por ejemplo, en el músculo sartorio. Van a ser células con morfología poliédrica que se aprecian bien en el corte transversal. Van a presentar estriaciones en su citoplasma, ¿sí? De hecho de ahí viene su clasificación, y van a ser células multinucleadas. Y los núcleos se van a ubicar en la periferia de la fibra, ¿sí? Por debajo del sarcolema, que era la membrana plasmática más la lámina externa. Eso se ve tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal. Vamos a pasar a identificar estas características en imágenes de preparados. Acá tenemos, miren qué largas que son estas fibras, cada una de estas es una fibra individual, tiene muchos núcleos de ubicación periférica, su citoplasma es acidófilo intenso y presenta estas estriaciones transversales que después vamos a ver por qué ocurren, ¿sí? Acá de nuevo lo mismo, en este preparado con mayor aumento se pueden ver incluso mejor las estriaciones que presentan las fibras y cómo, de nuevo, son multinucleadas con sus núcleos de ubicación periférica. En este caso tenemos un preparado en el que se ve el músculo estriado-esquelético en corte transversal, por lo tanto ya no vamos a ver esas estriaciones, pero sí vemos cómo, por ejemplo, miren esta fibra de acá, la cantidad de núcleos que tiene por lo menos, no sé, 5 o 6 núcleos por fibra o más, ¿sí? Pueden ver también, después les voy a mostrar, en cortes transversales que se ve como punteado, en este caso no, pero ese punteado es un artificio de técnica que recibe el nombre de campos de Cohnheim. Bueno, en cuanto a la ultraestructura de la fibra esquelética, vamos a tener que el músculo se organiza en estructuras jerárquicas, ¿sí? Nosotros vamos a tener un músculo, por ejemplo en este caso no sé, el bíceps, que va a estar compuesto por fascículos musculares. Cada fascículo a su vez va a estar compuesto por fibras musculares, que va a estar compuesto por miofibrillas, que van a estar compuestos por miofilamentos.
Los miofilamentos son estructuras del citoesqueleto, de la fibra esquelética, que se van a dividir en filamentos gruesos, compuestos por miosina de tipo 2, y filamentos delgados, que van a estar compuestos por actina más otras proteínas asociadas. Los miofilamentos van a ser los que, en última instancia, le van a dar la capacidad contráctil a la célula, a la fibra esquelética, ¿sí? Y este patrón de estriaciones es producto de cómo está organizado el citoesqueleto en sarcómeros. Ahora vamos a verlo bien. Bueno, les presento el sarcómero, no se asusten. Yo les voy a hacer un repaso breve, pero igual después ustedes repásenlo. Es un tema, no sé si complicado, pero tiene algunos nombres propios que a lo mejor los confunden. El sarcómero, como les dije, es la unidad contráctil del músculo y va a estar formada por distintos grupos de proteínas. Acá representado con rosa tenemos la miosina de tipo 2, representado con verde tenemos la actina y muchas otras proteínas que no les voy a mencionar ahora. Pero lo que tienen que saber es que se organiza en bandas, ¿sí? La banda A es desde acá hasta acá y comprende tanto los filamentos gruesos de miosina como los filamentos delgados de actina, ¿sí? Después, la banda I comprende solamente los filamentos delgados, ¿sí? Esta parte sería. La línea Z es la que delimita el sarcómero y está compuesta por proteínas fijadoras de la actina, por ejemplo la alfa-actinina. La banda H va a estar formada únicamente por los filamentos gruesos, es decir, este segmento de acá, y la línea M va a estar formada por proteínas fijadoras de miosina. Todo esto que les acabo de decir se puede ver en la microscopía electrónica y, como les había dicho, le van a dar este patrón estriado. Tenemos ¿sí? acá las líneas Z que delimitan el sarcómero, las bandas I compuestas únicamente por filamentos delgados, las bandas A compuestas tanto por filamentos delgados como por filamentos gruesos, y la banda H compuesta solamente por filamentos gruesos, y la banda M, que son las proteínas fijadoras de miosina. Hasta ahí quedó más o menos bien. Igual hay un video de la cátedra que habla de contracción muscular, tienen que verlo, y hace un repaso del sarcómero también. ¿Se entendió más o menos eso? ¿Sí? Buenísimo. Ahí seguimos entonces. Bien, ahora completamos la descripción de la ultraestructura de la fibra esquelética, como principal elemento el sarcómero, pero también va a estar acompañado de otros elementos como por ejemplo las mitocondrias, ¿sí? Que van a ser muy importantes porque van a proveer la energía necesaria para la contracción muscular, por lo tanto van a ser muy abundantes. A su vez, el sarcolema, que habíamos dicho, la membrana plasmática más la lámina externa, forma invaginaciones, ¿sí? Fíjense, a ver, acá, por ejemplo, cómo se invagina, formando estructuras llamadas túbulos T. También el retículo sarcoplásmico forma una red anastomosada de túbulos sarcoplásmicos que se van a fusionar formando cisternas terminales, ¿sí? Que son como dilataciones del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, habíamos dicho, que era el retículo endoplasmático liso, y por lo tanto va a servir como depósito de calcio. Yo esto se los digo porque es muy importante para el proceso de contracción muscular, que ya les dije, lo tienen que ver del video. Y bueno, entonces vamos a ver que entre la invaginación del sarcolema, llamada túbulo T, más la asociación de dos cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, se forma una tríada, ¿sí? Estas tríadas se van a ubicar a la altura de la unión de la banda A y de la banda I del sarcómero. Y esta asociación de la tríada en relación al sarcómero va a ser muy, muy importante para el proceso de contracción. Bueno, seguimos.
El músculo esquelético se va a organizar para poder llevar a cabo su función contráctil, va a tener que estar agrupado en estructuras jerárquicas, como ya les mencioné, y se va a poder agrupar gracias a la existencia de tejido conectivo. Entre las distintas fibras musculares se va a ubicar un tejido conectivo laxo que recibe el nombre de endomisio. A partir de eso se va a formar un fascículo muscular que va a estar rodeado a su vez por perimisio, que en conjunto va a delimitar el músculo completo que va a estar rodeado por epimisio, ¿sí? Lo vemos ahora en el preparado. Acá tenemos fibras musculares estriadas esqueléticas, ¿sí? De morfología poliédrica, citoplasma bien acidófilo. Acá ven, es lo que yo les decía, que en el corte transversal a veces se ve como un aspecto medio punteado, que en realidad es un artificio de técnica, no estamos viendo el sarcómero propiamente dicho. A su vez vemos los núcleos los múltiples núcleos de disposición periférica, y entre cada una de las fibras una pequeña capa de tejido conectivo en lo que puede haber vasos sanguíneos que recibe el nombre de endomisio. Bien, en este caso vemos lo mismo pero con menor aumento, y por lo tanto vamos a ver el perimisio delimitando los fascículos musculares. Bien, pasamos a el músculo estriado cardíaco, pero antes quiero saber si queda alguna duda del estriado esquelético. Chicos, ¿algo? ¿Quedó todo claro? Genial. Bueno, el músculo estriado cardíaco obviamente se va a distribuir por las paredes de las cavidades cardíacas, conformando el miocardio. Flor les va a hablar de eso después. Y también se dispone en el inicio de los grandes vasos. Por lo tanto, la inervación va a ser de tipo involuntaria. Imagínense que tendríamos un problema grande y tuviéramos que estar pensando cada vez que se va a contraer el corazón. Y la estructura de la fibra muscular cardíaca también presenta el citoplasma intensamente acidófilo, con estriaciones transversales, que a veces puede ser más pálido, formando alrededor de un núcleo, un halo claro perinuclear, producto del aparato de Golgi que se sitúa en esa zona. Y en este caso los núcleos van a ser únicos, de disposición central y con su cromatina laxa, y las fibras van a tener una morfología mucho más corta y van a tener en sus extremos ramificaciones, a través de las cuales se van a unir a otras células. A su vez, en esos extremos se encuentran unas estructuras llamadas discos intercalares, de los que vamos a hablar después, pero son complejos de unión a través de los cuales obviamente se une con las células vecinas. Estas ramificaciones no se pueden ver en el corte transversal, y la existencia de un único núcleo explica por qué en el corte transversal hay células que las vamos a ver anucleadas. Por ejemplo, anucleadas no digo, el corte no agarra el núcleo y por lo tanto vemos a estas estructuras así, por ejemplo, si hubiera un corte a esta altura. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué piensan que el citoplasma, el sarcoplasma de las células musculares se ve acidófilo? Con lo que venimos hablando de la fibra esquelética también. ¿Alguno tiene idea? ¿Se les ocurre por qué puede ser? Claro, cada fibra corresponde a una célula, sí, es un sinónimo. Esa es una diferencia importante para que tengan en relación al tejido conectivo, ¿sí? El tejido conectivo, una fibra, era un componente de la matriz extracelular, por ejemplo, el colágeno. En este caso, las fibras son las células. Y sí, como dice ahí Micaela, la, la tinción acidófila está dada por la cantidad de proteínas que forman parte del citoesqueleto, ¿sí?
por ejemplo, la actina que habíamos mencionado, etcétera. Todos los componentes del sarcómero son proteínas y por lo tanto va a tener una tinción muy, muy acidófila. A su vez también tiene mitocondrias que eran afines a la eosina. Bien, seguimos. Acá se ve bien, por ejemplo, esta imagen en un corte longitudinal, como las fibras tienen un solo núcleo, tienen una apariencia estriada, un citoplasma acidófilo. Con las flechas están señaladas estos discos intercalares que les mencionaba, que son los complejos de unión. Fíjense acá esta célula, por ejemplo, cómo se ramifica, ¿sí? Y en esta imagen del corte transversal, como les mencioné, hay partes del corte que van a incluir al núcleo, otras que no. Lo mismo que ocurre en el músculo esquelético, hay veces que en el corte transversal no vamos a ver las estriaciones, y también se organiza, ¿sí?, separados por tejido conectivo. Acá lo mismo, vemos, por ejemplo, acá como en la célula hay un espacio negativo que recibe el nombre de halo claro perinuclear, que corresponde en su ultraestructura a la presencia de un aparato de Golgi. A su vez, otros espacios negativos pueden deberse a depósitos de glucógeno. Las células musculares cardíacas necesitan de energía todo el tiempo, por lo tanto deben tener depósitos de energía representados en la forma de glucógeno. Incluso pueden haber también inclusiones lipídicas. Bien, seguimos entonces con la ultraestructura de la fibra cardíaca. Obviamente tiene su aparato contráctil representado por el sarcómero, que es idéntico al de la fibra esquelética. Por supuesto tiene mitocondrias, por esto que les comentaba recién de la alta necesidad energética. Su sarcolema también se va a invaginar formando túbulos T, pero en este caso se van a relacionar formando díadas, en lugar de tríadas, díadas. ¿Por qué? Porque el retículo sarcoplásmico de la fibra cardíaca es más pequeña. Las redes, estas anastomosadas, no forman cisternas terminales de gran tamaño, y por lo tanto la relación de una sola cisterna terminal con un túbulo T forma una díada. Y el último elemento a destacar de la ultraestructura de esta fibra son los discos intercalares. Los discos intercalares, o bandas escaleriformes, por su forma de escalera obviamente, son complejos de unión entre una célula cardíaca y la otra. Si observamos, vemos que la membrana plasmática de una fibra cardíaca está en continuidad con la otra, formando estas interdigitaciones. A esta altura van a ver distintas proteínas que forman zonas de unión, y las vamos a dividir según si están en la porción transversal o longitudinal, ¿sí? Ven que tenemos una parte transversal con relación al sarcómero, ¿sí? Y una parte longitudinal, como una escalera. En la parte transversal vamos a tener las fascia adherens y los desmosomas. La principal función de esta parte del disco intercalar es el sostén mecánico, ¿sí? Durante la contracción, obviamente la célula se va a cortar y nosotros necesitamos que no se separe de la célula vecina. Así que las fascia adherens van a servir de soporte mecánico, mientras que los desmosomas van a unir la porción terminal del sarcómero a la membrana plasmática. En la porción longitudinal vamos a tener las uniones de tipo nexus, que como ustedes ya sabrán de biología, permite el paso de iones. Y esto hace que el potencial de acción que sirve para la contracción de una fibra muscular pase rápidamente a la otra, haciendo así que las fibras musculares cardíacas actúen como un sincicio funcional, ¿sí? Bien, ¿alguna duda de músculo cardíaco?
Las características de los discos intercalares son súper importantes, ¿sí? Es importante que ustedes recuerden lo que les explicó Luna recién, los tipos de medios de unión que se encuentran en las distintas regiones, porque es lo que hace a la función del músculo cardíaco, como muy bien les dijo Luna, como un sincicio, o sea, es lo que permite que todas las células musculares cardíacas se contraigan juntas y se relajen juntas, cosa indispensable para que el corazón funcione como una bomba. Yo después de que termine el uni, les tiro un dato que estuve leyendo anoche un paper sobre cómo el COVID afecta al músculo cardíaco. Nada, pero después de que termine el uni, que cierre el uni. ¿Segura? Si no, ahora, ¿eh? Yo no tengo problema. No, terminá tranqui y Dale, después. dale. Bueno, pasamos al último tipo muscular y ya no los torturo más. Es el músculo liso, que se clasificaba de esta manera porque no presentaba estriaciones en el microscopio óptico, ¿sí? Y se va a distribuir en las paredes de órganos, formando parte de glándulas, formando parte de las paredes de los vasos, que Fer les va a hablar más tarde, y por todo esto sabemos que tiene una inervación de tipo involuntaria. En cuanto a su aspecto al microscopio, uy, acá se me fue, al microscopio óptico, las fibras musculares lisas son fibras cortas que poseen una morfología usada. Esta morfología no la vamos a poder distinguir del todo en el microscopio óptico, pero sí vamos a poder ver que sus núcleos son únicos, centrales, y van a tener una forma de habano, ¿sí? Con sus extremos un poco más aplanados. Su cromatina es extremadamente laxa, y bueno, como ya les dije, el sarcoplasma, el citoplasma es acidófilo, no tanto como los otros eh, tipos musculares, justamente porque carece de sarcómero. No significa que no tenga miofilamentos, sino que no se van a organizar formando sarcómeros. Bien, acá, como les dije, no vamos a poder distinguir el límite entre una célula y la otra, pero sí vamos a poder ver una tinción predominantemente acidófila, que carece de estriaciones, con los núcleos en forma de habano, de cromatina laxa y ubicación central. Y acá vemos, por ejemplo, la diferencia entre un corte transversal y un corte longitudinal. Ocurre lo mismo que sucedía en el músculo cardíaco, ¿sí? En el corte transversal van a haber momentos en los que no vamos a poder ver el núcleo, justamente porque es un único núcleo de ubicación central. Por lo tanto, si cortamos en el extremo de una de las fibras, no vamos a poder verlo. Bien, vamos a hablar un poco de la infraestructura de la fibra muscular lisa. Como ya les dije, obviamente tiene un aparato contráctil, aunque no está organizado en sarcómeros. Y el aparato contráctil va a estar formado por miofilamentos gruesos y delgados de miosina y actina. Tiene algunas diferencias con la miosina y la actina del músculo estriado. Tienen que estudiarlo, yo no se los haré acá porque es un tema muy teórico, pero sí tienen que estudiarlo para poder comprender la contracción de este tipo muscular. Y estos miofilamentos se van a anclar en los cuerpos densos. Los cuerpos densos van a tener proteínas de unión, ¿sí? Como era la alfa-actinina en el disco Z del sarcómero que habíamos visto antes. Y los cuerpos densos se van a distribuir a lo largo de toda la fibra lisa, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la implicancia funcional de que esta distribución sea de esta manera. A su vez, van a haber cuerpos densos que están a la altura de la membrana plasmática, que se llaman placas de inserción, y van a ser los sitios de unión de los miofilamentos a la membrana plasmática. El sarcolema va a formar invaginaciones llamadas cavéolas que van a concentrar calcio, también importante para la contracción de la fibra muscular lisa. Por supuesto también va a tener mitocondrias, y entre una fibra muscular lisa y la otra van a haber uniones de tipo nexus, ¿sí? Acá también llamadas uniones de tipo gap. Esto
al igual que el músculo cardíaco, va a permitir el pasaje de iones para que las fibras se contraigan al mismo tiempo y funcionen como un sinsisio. Bien, acá como yo les dije, que la existencia de cuerpos densos a lo largo de toda la fibra va a hacer que cuando se contraiga en todos sus ejes, ¿sí? Formando esto de acá, que se puede ver en el corte, a veces en el corte histológico, debido a la contracción post-mortem, ¿sí? Entonces acá se ve cómo se contrae en varios ejes y no solo en el eje longitudinal, como sucedía en el músculo estriado o en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco. ¿Se entiende eso? ¿Quedó bien? Porque hasta ahí llegamos. Acá yo les puse que se acuerden de mirar el video de la cátedra, es importante, es un tema tomado. ¿Alguna duda? Me imagino que no habrán leído mucho para hoy, pero en serio que es importante tejido muscular. El video está en CITEPSI, también está en la página de FMED, cuando entran y dice Facultad de Medicina, no sé cómo dice, pero el cartelito azul, que tiene el drive con todos los archivos. Bueno, si no queda ninguna duda, estamos para el dato curioso de Maru del COVID. Yo anoche estuve leyendo tipo un paper que me pasaron sobre experimentos con células madre pluripotenciales que básicamente se las inducieron a desarrollo de miocardiocitos y las infectaron con COVID para ver qué pasaba, porque vieron que se habla de que hay efectos después, incluso después de que te curaste, que tenés tipo, bueno, daño por COVID. Bueno, resulta ser que encontraron algo muy, muy interesante, y es que básicamente descubrieron un patrón característico en el que se rompen los sarcómeros de los miocardiocitos, o sea, de las células, de las fibras musculares cardíacas, ¿sí? Y además descubrieron que no solamente se rompen los sarcómeros, sino que hay pérdida de ADN también. Hay unas imágenes hermosas que nada, o sea, las puedo mostrar como no, o sea, no hacen a la materia la verdad, es solo un dato nada más que les estoy tirando. Y algo importante que también dice este paper es que estas células que fueron infectadas con COVID no tenían miocarditis. Esto quiere decir que básicamente no es que estaban inflamadas, sino que todo el daño que se producía a nivel ultraestructura de la célula, ¿sí?, era propiamente inducido por el COVID. Eso es como, ¡pum! O sea, no se puede asociar ese daño a otra cosa que no sea el virus. Y algo más que decía era que si bien lo que más afectado se veía era la célula cardíaca, después de pasado todo este tiempo, lo que empezaba a pasar, además de la fragmentación de los sarcómeros y por ende la pérdida de la contracción de la fibra muscular, era que los fibroblastos cardíacos, bueno, Luna les comentó que en el tejido circundante, o sea, además del tejido muscular, teníamos alrededor tejido colágeno, sí, asumimos por ende, porque ya vimos tejido conectivo, que hay fibroblastos también ahí en el corazón, ¿no es cierto? Los fibroblastos estos cardíacos, ¿sí?, empezaban también a separarse de las células, incluso también las células endoteliales, o sea, como que sufrían separación de lo que vendría a ser propia del órgano, se empezaban a todo a disociar. O sea, imagínense el daño que causa, ¿no? Y primeramente lo importante que es la estructura, ¿no? Y el daño que se le puede ocasionar por un virus, ¿no? Porque imagínense que si se afecta el sarcómero, se afecta la contracción, y si no nos contrae el corazón, bueno, como que alto quilombo, ¿no? Y además la pérdida de ADN de cada fibra. Pero bueno, eso era el dato. Nada, si después quieren ver las imágenes o algo, las piden, son dos imágenes que son muy lindas, una que es con inmunohistoquímica, para justamente ver el sarcómero y se ve cómo se rompe todo básicamente. Y por otro lado, la otra imagen que tengo es una con HIE,
básica, donde se ve cómo hay sectores más pálidos en la célula, donde ya no hay presencia de sarcómero, y cómo es que el núcleo de la célula empieza a básicamente desarmarse. Así que, nada, si quieren después ver eso, me chicanito. Yo lo quiero Eso ver, era. Manu, pasalo por el grupo. Yo también la quiero ver. ¿Quieren que las ponga? Las tengo acá, o sea, no tengo problema. Son 2 segundos, se las muestro. Ponelo, Maru, así. Bueno, a ver, párame. Fíjense, tipo, acá tenemos las 2 imágenes. Una tiene mayor aumento que la otra, ¿sí? Esta es una inmunohistoquímica, ¿sí? No sé si se ve mi mouse, tiene un más, pero bueno. Sí, sí, Esta sí. es una inmunohistoquímica, y fíjense que de este lado, ¿sí? Voy a hacer un poquito más de zoom, dice intacto, ¿sí? Estas son las células, ¿sí? Intactas, sin COVID, o sea, todavía no están afectadas con COVID. Y fíjense cómo es que se ve en esta, que es exactamente la misma forma, la misma imagen, nada más que es un aumento de este cuadrito. Fíjense que los sarcómeros están tipo bien presentes, ¿sí? Y fíjense cómo acá, cuando vemos que se afectó por COVID, ya está, o sea, fíjense cómo hay carencia directamente de sarcómero. Si la quieren ver con mayor aumento, fíjense acá, ven cómo pasa de tener las estriaciones re bonitas que estábamos viendo recién, a no tenerlas directamente, ¿ven? Esta es una inmunohistoquímica. Y después la otra que tengo es esta. Que fíjense, esto es importante, que voy a marcar acá, que dice COVID-19 non-miocarditis, eso quiere decir que los miocardiocitos no tenían miocarditis, esto que les decía que no tienen inflamación, así que el daño que estamos observando no es atribuible a inflamación, y fíjense cómo las fibras musculares ya están irreconocibles, fíjense el daño que causa, ¿sí? Vamos a ver primero este recuadro que está acá. Fíjense acá, está haciéndole suma a este núcleo que está marcando con la flecha, y fíjense cómo acá se puede ver que se está empezando a perder material, o sea, se está empezando a perder parte del núcleo, ¿sí? ¿Lo ven? Y acá arriba, este recuadro está haciendo suma a esta partecita, y fíjense que está señalando como una especie de espacio H&E más o menos negativo, ¿sí? Que es básicamente el daño que está produciendo el COVID. Y esta, que está acá, con las flechas negras, lo que está marcando es este patrón que yo les decía, en el que se rompen las células. Fíjense que parece como si se rompiera por los discos intercalares, por la forma en la que están dispuestos. Fíjense acá, que es re escaleriforme, pareciera ser, no es lo que dice el paper, pero es lo que parece ser. Y acá con mayor aumento, fíjense cómo es que se separan las células por completo. Y acá, este núcleo que están mostrando ahí, claramente no es un núcleo de célula cardíaca, ¿sí? Fíjense el tamaño, etc. Están mostrando cómo es que se están empezando a separar los fibroblastos, ¿sí? De las células. Así que, nada, eso era lo que les quería mostrar, que era un datito extra, para que vieran cómo es que el COVID hace tanto daño, ¿sí? Y nada, venía a colación del músculo estriado cardíaco. Buenísimo, gracias. Después me lo pasás el link. Sí, te paso el paper si querés, te lo mando. Dale. Lo tengo descargado. Dale, gracias, Maru. No, de nada. Bueno, empieza a compartir. Sí, Flor, dale. Ahí se ve. Perfecto. No puedo poner el chat, no sé por qué. Te avisamos igual, tranqui. Vale. Bueno, antes de arrancar con sistema cardiovascular, voy a arrancar haciendo una clasificación que va a servir para todos los órganos que veamos. Lo importante es poder distinguir si un órgano es hueco o macizo.
¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, los órganos huecos observamos la presencia de una luz central y única, y observamos que su pared va a estar organizada en capas concéntricas. Y por lo tanto lo vamos a describir desde el centro del órgano hacia la periferia, es decir, desde la luz hacia la periferia. Acá les puse la imagen de un preparado de un órgano que vamos a ver más adelante, que es la tráquea, en el cual observamos una luz central única y que su pared está organizada en capas. Por lo tanto, cuando cada capa va a estar conformada por distintos tejidos que vamos a caracterizar con más detalle, y eso se hace siempre desde el centro a la periferia. Lo contrario pasa en los órganos macizos, que no observamos una luz central y única, y por lo tanto lo vamos a describir desde la periferia hacia el centro, o sea, al revés de los huecos. En este es el caso, por ejemplo, de también un órgano que vamos a ver más adelante, que es el ganglio linfático, que si tendríamos que empezar a describir su organización histológica, lo haríamos tipo desde la periferia hacia el centro del órgano. Y bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a arrancar hablando de un órgano que es el corazón. ¿Seguro? Ya le suena por anato, esplagno, todo. Bueno, el corazón es un órgano que bombea sangre hacia todo el cuerpo. Es un órgano hueco, por lo tanto vamos a observar una luz central y única, y que vamos a observar que sus capas van a estar organizadas concéntricamente alrededor de esta luz. Una organización en túnicas. Entonces, si arrancamos con este preparado, vemos un preparado que se encuentra en un objetivo panorámico tenido con hematoxina y eosina, observamos la presencia de una luz que está en el que encontramos tejido hemático. Y también podemos observar una organización de las paredes en capas concéntricas, como dijimos. Vamos a tener una capa en contacto con la luz, que tiene un volumen bastante pequeño, una capa muy voluminosa, media, muy acidófila y con un alto grado de organización, y una capa más periférica en el cual vamos a encontrar distintos elementos de pequeño y mediano calibre. Todas estas características que describí nos permiten determinar que nos encontramos en presencia de corazón. Esto es un preparado de corazón. Ahora podemos ponerle un nombre a cada una de estas capas, que tiene un nombre propio. La que está en contacto con la luz se denomina endocardio, la voluminosa y muy acidófila se denomina miocardio, y la más periférica se denomina epicardio. Cada capa va a tener sus peculiaridades y va a estar conformada por distintos tejidos, y eso justamente vamos a detallar a continuación cada capa, siempre acordándonos de que se trata de un órgano hueco, y por lo tanto va a ser desde el centro, desde la luz, hacia la periferia. Entonces vamos a arrancar con el endocardio. Acá tengo una imagen con mucho más aumento, en el cual podemos observar la luz acá en esta parte, la parte inferior y a la derecha, y en contacto con la luz vamos a observar un tejido que es muy basófilo, con una alta densidad nuclear, escasa matriz, que a cada tejido les parece que pertenece, de los que ya estuvimos viendo. Y ponen epitelial. Tejido epitelial. Muy bien, exacto. Y como podemos ver, las células conforman un único estrato en el cual los núcleos se ven aplanados. Por lo tanto, lo describimos como un epitelio de revestimiento, porque está en contacto con una luz, plano simple, que en este caso tiene un nombre que se denomina endotelio. Subyacente a este epitelio observamos otro tejido que tiene una alta matriz, escasa densidad celular. En la matriz observamos que predomina el componente fibrilar de tipo colágeno, el cual las fibras se encuentran altamente empaquetadas y en una disposición irregular, es decir, que no tienen una disposición particular. ¿A qué tejido les parece que corresponden? También de los que ya vimos. Una amplia matriz, con muchas fibras muy empaquetadas, pero sin disposición particular. Ahí pusieron conectivo. Muy bien, tejido conectivo, no especializado colágeno, porque predominan en la matriz las fibras colágenas que le dan la acidofilia. ¿Y qué sería? Denso, laxo, ¿cómo les parece que está este tejido conectivo? ¿Les parece que las fibras están muy empaquetadas, que hay mucha densidad de núcleos? Sin respuesta, Flor.
¿Qué respuesta? Bueno. Ahí pusieron laxo, con signo de pregunta. Bueno, no, justamente, acuérdense que en el laxo lo que predomina no es el componente fibrilar, predomina más que nada la sustancia fundamental, las células. Cuando observamos un conectivo no especializado colágeno, donde las fibras están como muy empaquetadas, predominantemente, entonces estamos en presencia de un tejido conectivo colágeno denso. Y como las fibras no tienen una disposición, es no modelado. Y esto forma lo que es el subendotelio. O sea, la confusión generalmente resulta porque nosotros generalmente tenemos la idea de que por debajo de un tejido epitelial va a haber un tejido conectivo colágeno laxo. Entonces yo supongo que por ahí viene la confusión. Y si bien en la mayoría de los casos se cumple, hay algunas excepciones. En este caso es el corazón, membrana timpánica, la córnea, son las excepciones en el que debajo de un epitelio hay un tejido conectivo colágeno pero denso. ¿Ok? Bueno. Y por último, vamos a tener otra capa, en la cual vamos a tener tejido conectivo colágeno, ahora sí, laxo, y vamos a encontrar inmersos estas células que vamos a describir con más detalle a continuación, que se llaman fibras de Purkinje. Esta capa conforma lo que es el subendocardio, que va a ser entonces tejido conectivo colágeno laxo, inmerso vamos a encontrar fibras de Purkinje. En esta imagen también preparado endocardio, pero está tenido con una técnica especial que se llama tricómico de Mason, que sirve exclusivamente, lo utilizamos para evidenciar fibras de colágeno tipo 1, en el cual las fibras se pueden observar teñidas con este color azul celeste. Acá se nota como la gran densidad de fibras justamente que hacen un tejido conectivo colágeno denso, y podemos observar que en el subendocardio, entre las fibras de Purkinje, tenemos fibras de tejido conectivo colágeno laxo. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, si no hay ninguna, pasamos a... vamos a hablar de nuevo de estas células especiales, que son las fibras de Purkinje, se encuentran en el subendocardio, rodeadas de tejido conectivo colágeno laxo. Estas fibras vienen a ser miocardiocitos modificados. Básicamente, la modificación surge de su función. O sea, si ustedes ya estuvieron viendo en Anato lo que es sistema de conducción, les debe sonar el término fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje tienen la función principal de transmitir el impulso eléctrico. Entonces se van a especializar en eso. Y esto produce modificaciones en su morfología. Vemos células comparadas con los miocardiocitos, que son las células musculares cardíacas que antes habló Luna, que ustedes pueden ver, o sea, estas células son más grandes, poliédricas, núcleo central, cromatina laxa, con un halo perinuclear grande, que justamente el halo perinuclear se debe al gran almacenamiento de glucógeno, debido a que su función de transmitir impulso eléctrico requiere mucha energía, entonces por eso tiene un halo de glucógeno mucho más grande, y además observamos también la acidofilia más a la periférica, ¿por qué? Porque nosotros sabemos, como dijo Luna, que la acidofilia en el citoplasma de las fibras cardíacas es justamente por el citoesqueleto, que está organizado en sarcómeros, y bueno, mitocondrias. ¿Qué pasa? Nuestras fibras de Purkinje tienen sarcómeros, sí, porque sigue siendo un miocardiocito, pero como su función principal no es la contracción, va a tener una menor cantidad de sarcómeros. Entonces van a estar como los miofilamentos van a estar corridos a la periferia. Por eso encontramos una acidofilia más intensa a la periferia. Mientras que en el centro encontramos un gran halo perinuclear. Bueno, y acá les puse un par de diferencias, básicamente las diferencias de que estuvimos hablando, entre lo que es una fibra de Purkinje, que es miocardiocito modificado, y un miocardiocito que ya estuvimos viendo, en el cual en la célula de Purkinje, bueno, tenemos una célula grande, poliédrica, núcleo central, un halo perinuclear bastante importante, y una acidofilia periférica. En cambio, en el miocardiocito, que ya hablamos, tiene un núcleo central ovalado de cromatina laxa, un halo perinuclear y una acidofilia citoplasmática muy intensa, justamente por su organización del citoesqueleto en sarcómeros y la gran cantidad de mitocondrias también que tiene. Bueno, esta fue todo lo que es la primera capa, la capa del endocardio. Ahora hablamos de esa capa muy voluminosa, que es el miocardio, el cual presenta una gran acidofilia, un alto grado de organización, y acá les muestro justamente lo que es la capa en dos cortes.
distintos. Acá tenemos una incidencia de corte longitudinal y una incidencia de corte transversal. Este va a ser el tejido que predomine en esta capa, un tejido en el cual las fibras tienen una morfología más corta, núcleo ovalado, cromatina laxa, y un halo perinuclear negativo. ¿A qué tejido corresponde? ¿Qué tejido les parece que puede ser? Ripiaron. Sí. Ahí te dicen estriado cardíaco. Exacto, muy bien, es tejido muscular estriado cardíaco. El miocardio se va a componer en su mayoría por este tejido, que también vamos a encontrar inmerso entre esta capa muy voluminosa lo que son fibras de colágeno. Por eso, de nuevo, acá tenemos un preparado con tricómico de Mason, en el cual también tenemos dos incidencias de corte, una longitudinal y una transversal, y lo que más que nada quería mostrarles que se evidencia con este color azul celeste entre las fibras musculares que están tenidas bien acidófilas, lo que son las fibras de colágeno que se encuentran inmersas en este tejido muscular. ¿Okay? Entonces, pero principalmente en el miocardio predomina el tejido muscular estriado cardíaco. Y bueno, esa es toda la capa del miocardio. Nos queda la última, la más periférica. ¿Se acuerdan que les dije que eran tres? Endocardio, miocardio, y la última es el epicardio. En el epicardio vamos a tener, delimitando al mismo, de nuevo un tejido muy basófilo, con una gran densidad celular, con células que forman un estrato, aplanadas, que es epitelio plano simple. Pero en este caso se va a denominar mesotelio. Por debajo del mesotelio vamos a observar que va a haber una gran variedad de tejidos, vamos a encontrar tejido conectivo tanto laxo como denso, vamos a encontrar estas células poliédricas negativas que corresponden a los adipocitos, vamos a encontrar también muchas estructuras vasculares y nerviosas, y toda esta capa lo denominamos submesotelio. Bueno, lo que les quería también hacer una aclaración en el epicardio es que surge mucha confusión entre lo que es epicardio y pericardio. Si ustedes, bueno, de nuevo, vieron en anato, saben que el corazón va a estar rodeado por una serosa que se llama pericardio. ¿Qué pasa? Esta serosa va a estar formada por una hoja parietal que está en contacto con el órgano y una hoja visceral que está en contacto con el órgano y una hoja parietal. Entre ellas vamos a encontrar la cavidad pericárdica que justamente impide que estas generen fricción y permite al corazón que se contraiga y se relaje. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos haciendo la técnica de rutina, la hoja parietal se va a desprender. Entonces, únicamente en el preparado nos queda lo que es el pericardio visceral. Entonces, este va a ser lo que es el mesotelio. El epitelio plano simple va a ser mi pericardio visceral, que forma parte del epicardio. ¿Ok? Entonces, mi epicardio es el pericardio visceral. El parietal se desprende durante la técnica. Bueno, por último les puse este esquema bien para repasar las distintas capas. O sea, el corazón no es muy difícil, solamente saber cómo está organizado, que tenemos. Entonces, de la luz hacia la periferia, porque es un órgano hueco. Tenemos un endocardio, un miocardio y un epicardio. En el endocardio, a su vez, vamos a tener endotelio, que es epitelio plano simple. Por debajo, subyacente, tenemos el subendotelio, que es tejido conectivo, colágeno, denso, no modelado. Subyacente al mismo tenemos el subendocardio, que está formado por tejido conectivo, colágeno laxo, y estas células que son los miocardiocitos modificados, que se llaman fibras de Purkinje. Después a lo largo tenemos la segunda capa, que es el miocardio, que va a estar formado casi en su totalidad por músculo estriado cardíaco, y también inmerso encontramos tejido conectivo. Y por último tenemos el epicardio, que va a estar formado por el submesotelio, que tenemos tejido conectivo, denso, laxo, vasos, nervios y tejido adiposo, y recubriéndolo tenemos un epitelio plano simple, que es mesotelio, que corresponde a la hoja visceral del pericardio. Y bueno, si quedó todo claro, no sé si tienen alguna duda o algo que les haya generado que no entiendan. ¿Algo que quieran que vuelva a repetir?
Chicos, acá ya empezamos a ver órganos, así que esto es como para que tengan bien en cuenta la situación. Esto sí entra tipo, en la primera parte de la materia. Así que más allá de eso, empiecen a darse cuenta de lo que les dijo Flor, tipo, tengan en cuenta la clasificación de los órganos porque es algo con lo que vamos a insistir muchísimo. Ármense como un speech de cómo ordenar el órgano, ¿sí? Dependiendo de si es hueco o macizo, y hagan todo el recorrido que les hizo Flor, tipo, en base a si el órgano es hueco o macizo, describan al órgano por cómo es, ¿sí? Y eso los va a ayudar un montón a la hora de la organización de cómo estudiar los órganos. Sí, se estudian completamente distinto a tejido, pero nada, eso es muy importante. Solo una aclaración más, porque si puede generar confusión, a veces es como difícil determinar cuál es el endocardio y cuál es el epicardio. Para eso tengan en cuenta que el epicardio es más voluminoso, tiene vasos, nervios, tejido adiposo que el endocardio no tiene, y que bueno, en el endocardio podemos encontrar, en el subendocardio más específicamente, las fibras de Purkinje, que es algo que se encuentra predominantemente en esta capa. Por si, no sé, a veces un preparado puede ser un poco confuso, pero bueno, tengan en cuenta esas características. Le sumo a eso, Flor, o sea, si le llegara a tomar una foto, una imagen, que en contacto con el endocardio, como el endocardio está en contacto directo con la cavidad cardíaca, puede haber células que corresponden al tejido sanguíneo. ¿Sí? Claro, este es justamente acá, vemos un poco de tejido hemático, entonces también puede ser un tip para guiarse. Bueno, acá están poniendo que todo se reentendió, que quedó todo muy claro, así que, bueno, seguramente cuando se puedan poner a estudiar un poquito habrá dudas, pero las van a hacer, las van a consultar a través del foro, ¿sí? Buenísimo. Bueno, si les parece, arrancamos con la última parte de la clase. A ver. Ahí va. Bueno, entonces vamos a ver la otra parte del sistema cardiovascular. Con Flor ya vieron corazón, ahora vamos a ver todos los vasos sanguíneos, bien, pertenecientes al sistema cardiovascular. También están los vasos linfáticos, pero bueno, eso, alguna característica que otra veremos en el temple linfático. Ahora nos vamos a concentrar en los vasos sanguíneos, bien. Es un tema que es un poquito tedioso, yo lo reconozco, vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible, pero es importante que sepan reconocer vasos sanguíneos en histología, sobre todo porque son estructuras que están, bueno, obviamente en todos los órganos, que siempre vamos a ver, los vamos a ver participando, y además porque ahora en esta modalidad de, digamos, virtual es más difícil, pero normalmente en una cruzada normal, siempre en cualquier preparado que aparezca un vaso sanguíneo, se puede preguntar, bueno, ¿y esta estructura qué es y qué tipo de vaso sanguíneo es? Así que nada, por eso. Entonces, como ya vimos del aparato cardiovascular, ya vimos el corazón, ¿bien? Y ahora vamos a ver los vasos, ¿bien? Los vasos sanguíneos en este caso. Vamos a ver arterias, vamos a ver venas y vamos a ver los capilares. Como introducción general, digamos, a partir del corazón, más específicamente del ventrículo izquierdo, que tenía esta función de bomba que les mencionaba Flor, van a partir la arteria aorta, que luego se va a ramificar y va a ser la encargada de llevar sangre oxigenada, bien, a partir también de sus ramificaciones, como si también nutrientes, hacia todos los tejidos y órganos del organismo. Este sistema arterial va a desembocar en el sistema capilar, que nuevamente va a recoger la sangre carboxigenada, digamos, de las células, como así también desechos celulares, y a través del sistema venoso va a retornar al corazón. Ahora bien, hay siempre una definición, que es las arterias como los vasos encargados de llevar la sangre oxigenada. Esta definición no es del todo correcta, bien, porque hay arterias, como la arteria pulmonar, que lleva sangre carboxigenada. Entonces, lo más correcto para definir una arteria sería todo aquel vaso que emerge, bien, que sale del corazón, y como vena, todo aquel vaso que llega al corazón.
Bien, esa sería la definición correcta. Luego tenemos los capilares. La red de capilares es una red que es altamente anastomosada, como se puede ver acá, son muy importantes porque van a ser el principal sitio de intercambio con los tejidos, bien, el principal sitio de intercambio, y además va a ser en donde se genere la red linfática, que es el otro sistema de circulación, que termina desembocando, también es circulación de retorno, lleva detritos celulares y termina desembocando en el ángulo venoso yúgulo subclavio, como habrán visto en anatomía ya, ese tema tan divertido. Bueno, también por eso es importante los capilares. Entonces, vamos a empezar a ver los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, como ustedes saben, son estructuras huecas, y como les había mencionado Flor, siempre que veamos este tipo de estructuras huecas, las vamos a describir siempre de la luz hacia la periferia. Y al igual que con lo que pasaba en el corazón, de la luz a la periferia, estas estructuras se van a organizar en capas, que son, desde la luz hacia la periferia, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. En esto van a ver que encuentran muchas similitudes con lo que vieron en el corazón. Bien, la túnica íntima va a estar formada por el endotelio, que es este epitelio plano simple. Debajo del endotelio, obviamente, su membrana basal. El subendotelio, que va a constar básicamente de tejido conectivo. Vamos a ver también que hay algunas células musculares. Luego una túnica media, que es esta que está graficada acá y acá, que va a estar compuesta en su mayor parte por músculo liso. Ya vamos a ver algunas excepciones donde hay otros componentes, pero va a ser básicamente músculo liso, que ustedes ya vieron al principio de la clase, y la túnica adventicia, que no encontramos, en realidad no siempre es distinguible en todos los vasos sanguíneos, siempre va a ser más evidente en aquellos de mayor calibre, que va a estar compuesta por tejido conectivo laxo, denso, algunas veces tejido adiposo también, y en los vasos más grandes vamos a ver que también podemos encontrar, además, vasos y nervios, obviamente de menor calibre que el vaso que están irrigando. Entonces, acá tenemos un esquema. Obviamente, todo lo que veamos ahora, esto va a ser a modo orientativo, para que ustedes puedan distinguir entre arterias y venas. Como son estructuras que se van ramificando y van disminuyendo de diámetro, esto no es blanco y negro, como siempre decimos, hay grises, porque va a haber muchas estructuras de transición, o sea, estructuras que no se ajustan exactamente a las características con las cuales nosotros clasificamos los distintos tipos de vasos. Pero en líneas generales, este cuadro lo que les sirve es para poder hacer una diferencia y para una primera vista poder definir si un vaso que estamos viendo es o una arteria o una vena. Entonces, comenzando por la estructura, las arterias al corte transversal, obviamente, las podemos ver con una luz que es redondeada, o sea, bien definida, mientras que las venas es una luz que es ovalada, o sea, no tiene esta forma esférica, esta forma redondeada, y además porque las venas suelen estar colapsadas, por eso es que su luz es mucho más ovalada y mucho menos uniforme. En general, las arterias tienen una luz estrellada, mientras que las venas tienen una luz lisa, y algo importante es cómo vamos a ver tanto los núcleos del endotelio como el tejido muscular, bien, de la túnica media en los cortes. Para empezar, vamos a ver que el músculo va siempre a disponerse en forma circular al vaso, es decir, abrazando al vaso, si se quiere decir. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte transversal de un vaso, nosotros vamos a ver que las fibras musculares, realmente el núcleo de las fibras musculares, los vamos a ver ovalados porque vamos a ver músculo en un corte longitudinal, como se puede ver acá, bien acá, acá, porque justamente están abrazando los vasos, se disponen de forma circular. Entonces al corte transversal, nosotros vamos a ver al músculo en corte longitudinal. Eso sucede tanto en arterias como en venas. Y en un corte, obviamente, longitudinal de un vaso, vamos a ver a las fibras musculares en un corte transversal. Básicamente podríamos decir que la incidencia de corte con la que vemos el músculo es la contraria a la cual vemos la incidencia de corte del vaso. Y luego vamos a tener que pasa algo distinto con las células, los núcleos de las células endoteliales, dependiendo si hablamos de arterias o si hablamos de venas. ¿Por qué es esto? Porque las células endoteliales se disponen en arterias y venas de manera distinta. Es decir, en las arterias, las células endoteliales van a disponerse paralelas al flujo sanguíneo, ¿bien? Van a ir acompañando, si se quiere, el flujo sanguíneo. Entonces, en un corte transversal de un vaso arterial, nosotros vamos a ver que los núcleos de las células endoteliales vamos a verlos también en corte transversal, ¿bien? Vamos a verlos bien esféricos. Y otra característica en general que tienen las arterias es que sus núcleos
protruyen hacia la luz. Vemos que los núcleos endoteliales los vemos sobre la luz, que están como si fuera dentro de la luz. Y en un corte longitudinal, obviamente, de un vaso arterial, vamos a ver los núcleos también en un corte longitudinal. Ustedes piensen que si el flujo sanguíneo va como lo estoy haciendo con mi mouse, fíjense que los núcleos de las células van acompañando ese flujo sanguíneo porque son paralelos. Mientras que en las venas pasa algo contrario, ¿bien? Es al revés. El endotelio es perpendicular, o mejor dicho, las células endoteliales, y por lo tanto los núcleos, se disponen en forma perpendicular al flujo sanguíneo. Por lo tanto, en un corte transversal de una vena, nosotros vamos a ver núcleos endoteliales en corte longitudinal, y en un corte longitudinal de una vena vamos a ver a los núcleos endoteliales en un corte transversal, como podemos ver acá. Esto ya sé que por ahí ahora les mareo un poco, pero esto va a ser una característica importante para poder interpretar cortes de venas y cortes de arterias. Luego tenemos otra característica que es la relación luz-pared. Esto quiere decir en qué proporción se encuentra la luz y la pared, qué predomina. En las arterias suelen estar bastante parejas, suele ser una proporción 1 a 1, obviamente esto puede variar, pero en general suele ser así, mientras que en las venas la luz predomina sobre la pared en una relación aproximadamente, obviamente, 6 a 1. Y luego de las tres túnicas que tenemos, recordemos, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, vamos a tener que tanto en arterias como en venas va a haber una que predomina. Bien, en las arterias la túnica predominante va a ser la túnica media y en las venas la túnica adventicia. Esto es para que se lo lleven, obviamente, en líneas generales, para que puedan empezar a distinguir entre arterias y venas al corte histológico. Entonces, vamos a empezar viendo las arterias y vamos a tratar de ver cómo es el recorrido que hacen las arterias, digamos, en tamaño, en diámetro, desde que salen del ventrículo izquierdo. Es decir, comenzando por la aorta, que es un ejemplo de arteria elástica, hasta llegar a las metas arteriolas y luego vamos a ver los capilares. Este cuadro ya sé que tiene mucha información por ahí, es para que ustedes lo lean con tranquilidad, no me voy a poner a leer este cuadro ahora, pero para que ustedes puedan ver cómo, además de ir disminuyendo el diámetro a medida que se va ramificando más y nos vamos acercando más a la red capilar con las arterias, como también los componentes de cada una de las túnicas va disminuyendo, y en los vasos más chiquitos, prácticamente la túnica adventicia, por ejemplo, que es la más externa, casi ni siquiera la vamos a poder ver o va a estar mal definida, justamente porque son vasos que van disminuyendo su tamaño y sus túnicas a veces se van perdiendo con el intersticio circundante. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con las arterias más grandes que podemos encontrar, que son las arterias elásticas. Fíjense, acá tenemos a muy poco aumento una arteria elástica para que podamos ver algunas de las características que dijimos. Bien, esta sería la luz de la arteria. Acá tenemos el endotelio, que obviamente no lo podemos apreciar bien, pero si se fijan, tenemos la primera túnica, que es la túnica íntima, que estaría acá con el endotelio. La túnica media, que es todo esto, que además dijimos que es la que predomina en las arterias, la arteria elástica es un buen ejemplo. Fíjense toda la túnica media, ya vamos a ver cómo está compuesta, pero cómo es que predomina sobre la última túnica, que es la túnica adventicia, que está presente, la podemos distinguir, pero que no es tan predominante. Entonces, ¿qué tiene como característica la arteria elástica? Que justamente en su túnica media, que es esta que nosotros podemos ver acá, esta sería la luz del vaso, acá tenemos la túnica íntima, el endotelio. Debajo, acá podemos ver todo ese tejido conectivo, que sería el subendotelio, donde también, parecido a lo que veíamos en el subendocardio, es tejido conectivo, más bien laxo. También podemos encontrar células musculares. Y luego, lo que les decía de la túnica media, que si se fijan, está compuesta por un tejido que es altamente o bastante más acidófilo que el tejido conectivo que podemos ver acá, que va a ser músculo que ustedes ya vieron, que es el músculo liso. Pero si se fijan, entre los haces de músculo liso encontramos estas estructuras que son más acidófilas y tienen esta forma ondulada. Ahora las vamos a ver a más aumento, que son las fibras, más que fibras, son las láminas elásticas, que son justamente las que se encuentran en gran proporción en la túnica media de las arterias elásticas, y son las que les van a dar el nombre y las que van a hablar un poquito también de su función. Luego tenemos la última túnica, que es la túnica adventicia, que no tiene mayores características, son tejido conectivo laxo, puede haber denso, si fijan hay estructuras vasculares también más pequeñas, puede haber nervios, hasta puede haber tejido adiposo. Lo único que les voy a mencionar de esto es que en las grandes arterias, piensen ustedes en la arteria aorta, que
la pared es tan grande que ya en su túnica adventicia va a tener una irrigación adicional, bien, que va a estar dada por pequeños vasos que penetran en esta túnica adventicia, que se van a llamar vasa vasorum, cuando son vasos que están en la túnica adventicia de las grandes arterias y venas, y nervi vasorum, cuando es justamente nervios que están inervando esta túnica. Bien, eso es como característica. Entonces, lo que vamos a ver siempre, como son estructuras tan grandes, nos va a pasar como en los órganos, vamos a ver cortes de la pared. Pero ustedes se fijan cómo es bien predominante la túnica media, y como pueden ver acá, tiene esta gran cantidad de estructuras serpenteantes, fíjense acá, acá, que son birrefringentes, son bien acidófilas, que son todas las láminas elásticas. Hay una característica importante de estas láminas elásticas, que no son producidas como las fibras elásticas del tejido conectivo por los fibroblastos, sino que todo el componente de la túnica media de los vasos va a estar compuesto por las células musculares, es decir, estas estructuras, que son las láminas elásticas, son producidas por las células musculares, porque en estas capas nosotros no encontramos fibroblastos, solo encontramos células musculares que son las encargadas de sintetizar todo el componente extracelular de esta pared. ¿Y cuál es la correlación funcional? Digamos, ¿cuál es la función de que haya tantas fibras elásticas? Esto va a tener que ver con la función para lo que se denomina en realidad impedancia aórtica. Básicamente, cuando el corazón está en diástole, toda la sangre que en sístole se acumuló en la pared de la aorta, que distendió esa pared y que se acumuló con presión, luego en diástole, cuando disminuya la presión, toda esa sangre acumulada va a liberarse y va a volver a toda la circulación. Entonces es muy importante esta función porque justamente va a garantizar la perfusión de todos los tejidos, o por lo menos la irrigación, mejor dicho, de todos los tejidos durante todo el ciclo cardíaco. Por eso es que en estas grandes arterias elásticas o arterias de la conducción, como se las llama también, nosotros encontramos esta gran cantidad de láminas elásticas que tienen esta función de poder acumular tanto sangre como la presión que tiene esa sangre y poder garantizar la irrigación durante todo el ciclo cardíaco. ¿Bien? Esto es como para que no solo lo describan, sino que también se lleven alguna correlación funcional y les sea más fácil estudiar el vaso, ¿no? Eso en cuanto a las arterias elásticas. Ahora vamos a pasar a las arterias musculares, que son las arterias que se llaman de distribución, y para que se den una idea, son todas aquellas arterias que ustedes en anatomía les pueden dar un nombre, las agarran con la pinza y dicen, bueno, esta está la arteria, bueno, son todas esas arterias, son las arterias musculares. Estas sí ya las vamos a encontrar dentro de los órganos, cuando vemos un preparado de órgano, fácilmente los podemos encontrar con una arteria muscular, y vamos a ver un poco las características que habíamos visto al principio de los vasos arteriales y venosos. Bien, podemos ver que es un vaso que está en un corte poco transversal, un poco oblicuo por ahí, pero si se fijan la luz está bien definida, tiene una luz estrellada, tenemos el endotelio, bien, formando parte de la túnica íntima, que no se puede ver muy bien. Tenemos la túnica media, que ahora sí, lo que pasó es que todo lo que es componente elástico se fue perdiendo de a poco y se fue ganando más que nada componente muscular liso, es decir, que la túnica media va a estar compuesta principalmente por músculo liso. Y la túnica adventicia, que es toda esta de acá, que se pierde un poco con el intersticio del órgano, que no tiene mayores características que las que ya mencionamos, y a esta altura todavía puede tener nervios y vasos mucho más pequeños, obviamente, que son el vasa vasorum y el nervio vasorum. Y si se fijan, esta arteria muscular tiene la característica de tener la luz estrellada, porque tenemos esta estructura que está teñida acá serpenteante, que es la lámina elástica interna. Va a tener esa característica la arteria muscular, que nosotros vamos a poder distinguir la lámina elástica interna. Es decir, se perdieron toda esa gran cantidad de láminas elásticas que nosotros veíamos en las grandes arterias o las arterias elásticas, y la arteria muscular se preserva esa bien definida y bien característica. Si se ven acá, a más aumento de la pared, si se fijan podemos ver los núcleos del endotelio, bien como en este caso que es un corte transversal, los vemos esféricos, obviamente puede haber alguno en un corte distinto por la incidencia, pero si se fijan esta característica que protruyen hacia la luz, que es característica de los vasos arteriales, tenemos esta lámina elástica interna, toda esta, que es justamente característica de las arterias musculares, y luego, obviamente, una gran cantidad de capas, varias capas de músculo liso. Bien, que es todo este, ven acá las características del músculo liso, este núcleo en forma de habano, con cromatina laxa, bien, toda la matriz, y a veces se dice que ese
ve también una lámina elástica externa, digamos, entre la túnica media y ya la túnica adventicia, delimitando esas dos capas también, pero yo quiero que se queden con esto, con la lámina elástica interna. Y como dice acá, son las arterias que se encargan de distribuir el flujo sanguíneo a todos los territorios musculares. Acá nuevamente se puede ver bien toda la gran capa de músculo liso, si se fijan, acordemos que las arterias predominan la túnica media, acá ya un poco de túnica adventicia, y si se fijan la luz estrellada por esta lámina elástica interna que se ve bien clara y es predominante acá en la arteria muscular. Entonces, esto es para que vean que nosotros no solo vemos vasos en el corte transversal, que es lo clásico, bien, pero si se fijan estamos viendo un vaso arterial en corte longitudinal. Y tratemos de ver un poco estas características que yo les dije al principio. Primero, los núcleos del endotelio, fíjense bien que protruyen hacia la luz, como decíamos nosotros, los vemos sobre la luz. Es un corte longitudinal de un vaso, y los núcleos de las células endoteliales las vemos también en corte longitudinal. Entonces eso ya nos está dando la característica de que esto es un vaso arterial. Y si se fijan, el músculo liso de la túnica media, fíjense los núcleos, bien, estos núcleos, este núcleo de acá, todas las fibras musculares que están en un corte transversal, que como dijimos antes, las fibras musculares van a estar en corte distinto al corte del vaso. Bueno, acá se ve también muy clara esa característica, ¿bien? Esta imagen está linda para que vean también que podemos ver vasos en diferentes incidencias de corte, no siempre los vamos a ver en un corte transversal, y se cumplen algunas de estas características que nosotros decíamos. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de la microcirculación. La microcirculación, ustedes pueden leer en algunos libros que va a ser todo aquel territorio donde se produzca el intercambio sanguíneo, bien la hematosis. En realidad, el lugar donde ocurre el intercambio sanguíneo, por lo menos a mayor escala, va a ser en los lechos capilares, pero bueno, lo pueden encontrar así también. Entonces, la microcirculación va a estar formada por las arteriolas, las mestarteriolas, que son los dos últimos vasos arteriales que nos faltan ver, por los capilares, bien, que son todos estos graficados acá, con todo recorrido anastomosado, y luego las vénulas postcapulares y las vénulas musculares, ya parte del sistema venoso, también son parte de la microcirculación. Bien. Entonces, vamos a ver a las arteriolas. Si se fijan, son vasos que tienen mucho menor calibre de los que veníamos viendo. Fíjense el calibre de este vaso. Cumple las características. En este caso, ya a partir de las arteriolas, la túnica adventicia no es tan fácilmente identificable. Verdaderamente se pierde con el intersticio circundante. Vamos a hablar más que nada de la túnica íntima, donde vamos a poder ver más que nada el endotelio, ya el subendotelio va a ser bastante difícil de apreciar, y la túnica media con el músculo liso. Entonces, fíjense, esta arteriola en un corte transversal, como vemos vaso arterial, relación luz-pared 1 a 1 más o menos, vemos que en el corte transversal los núcleos endoteliales están en un corte transversal y además protruyen hacia la luz. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar más o menos de 2 a 9 capas, yo diría mejor, para quedarnos seguros, de 2 a 3 capas de músculo liso, si se fijan. Todos los núcleos de las fibras musculares lisas tenemos acá, en este caso, 2, si se quiere, 3 capas. Bien. Acá tenemos otra, una arteriola que es un poco más grande, pero sigue siendo arteriola, fíjense, tiene unas 4 capas de músculo liso en su túnica media, y vemos también el endotelio con los núcleos en corte transversal y que protruyen hacia la luz. Acá tienen, para que comparen bien, no empezamos a ver todavía los vasos venosos, pero para que comparen un vaso arterial de un vaso venoso. Fíjense la luz, por ejemplo, la luz y la pared en la vena, fíjense la gran cantidad de luz y la pared que es mucho más corta, mientras que en la arteria la relación, como les comentaba, es más o menos de 1 a 1. Fíjense que la luz es mucho menos regular, es mucho más ovalada, tiene esta característica de ser un poco más colapsada de la pared arterial, que es bien definida, y fíjense cómo es una arteriola, por la cantidad de capas de músculo liso, principalmente, además de por el tamaño. En este caso tienen bastantes más capas, pero nunca suelen pasar las 9. Obviamente, son todas estructuras de transición. Pueden encontrar una que parezca más arteriola. Fíjense que en esta arteriola de acá todavía se puede apreciar un poco la lámina elástica interna, que es característica de la arteria muscular. Bien, ustedes lo van a tener que ir viendo de acuerdo al tamaño, de acuerdo en qué aumento estén, pero para que se lleven ese concepto de la arteriola. Acá nuevamente otra arteriola más pequeña, pero fíjense que todavía tenemos capas de músculo liso en la túnica media. En este caso tenemos, por ejemplo, 2 capas.
Y vamos a pasar a hablar de las metaarteriolas. Bien, las metaarteriolas también van a ser vasos arteriales, y si se fijan acá las tenemos en un corte transversal, núcleos que proporcionan hacia la luz, al igual que el corte del vaso en un corte transversal, y acá ya no tenemos capas de músculo liso, sino que tenemos células musculares lisas. Tenemos que se describen de 2 a 3 células musculares lisas, o fibras musculares lisas. Si se fijan tenemos un núcleo, otro núcleo, son 3 núcleos, que forman parte de la túnica media, y obviamente ya la túnica adventicia no la vamos a poder reconocer, va a ser más que nada confundiéndose con el intersticio del órgano. Eso es en cuanto a las metaarteriolas. Y vamos a pasar a ver los capilares, bien, los que forman esta red anastomosada, que van a ser el principal lugar de intercambio de gases, como de nutrientes y desechos, entre los tejidos. El diámetro va a ser muy pequeño, bien, y ya no vamos a encontrar túnicas. Lo que vamos a encontrar formando parte de un capilar es el endotelio, que en general está compuesto por una sola célula, y la membrana basal de ese endotelio. Eso va a ser básicamente la estructura del capilar. Ya no vamos a encontrar ni túnica media ni túnica adventicia. Entonces, acá tenemos un ejemplo de capilar, el que está marcado acá en este círculo amarillo. Si se fijan, encontramos una única célula bien endotelial, que podría ser esta de acá, y a veces podemos encontrar células que tienen un núcleo arriñonado, como que están abrazando al vaso, que son los pericitos, bien, no mucho más característica que esa, que se cree que tienen una función contráctil, y que se dice que podrían llegar a regular el flujo sanguíneo capilar. Pero si se fijan, es una estructura que es muy pequeña, compárenla con la metaarteriola que acabamos de ver, fíjense que es muy pequeña, y en general tiene solo un núcleo endotelial, como esto que se ve acá, donde se ve, a veces puede ser algún pericito, y si se fijan, tienen un diámetro que es muy pequeño, que a veces es hasta menor que un eritrocito. Fíjense que en la luz de este capilar solo cabe un eritrocito, para que se den cuenta de que el tamaño es realmente muy pequeño. Acá otro capilar, bien, los encontramos generalmente en tejido conectivo laxo que está cerca de los epitelios, como pueden ver este epitelio que ya vimos, pero lo que a mí les interesaba que vean es que son realmente muy pequeños, ¿bien? Y hay algo que es un poquito más teórico, esto sí es importante que lo lean, que es la ultraestructura de los capilares. Bien, nosotros a nivel del microscopio óptico vemos capilares, no hacemos mucha más distinción, pero a nivel ultraestructural tenemos 3 clasificaciones de capilares. Los capilares pueden ser continuos, fenestrados o discontinuos. Los capilares continuos son aquellos que tienen tanto el endotelio como la membrana basal continuos, digamos que no tienen ningún tipo de poro o fenestración. Los fenestrados tienen justamente poros o fenestraciones a nivel del endotelio, y la membrana basal es continua. Este es un buen ejemplo de todos los capilares que encontramos, por ejemplo, en órganos endocrinos. Y el capilar discontinuo, bien, o sinusoide, en realidad sinusoide no es del todo correcto, porque sinusoide en realidad habla del trayecto del vaso, que es un trayecto justamente sinuoso. La clasificación correcta es hablar de un capilar que es discontinuo, que tiene su membrana basal con fenestraciones, al igual que su endotelio. ¿Y dónde encontramos estos capilares? Bueno, los encontramos más que nada a nivel del sistema retículo endotelial, es decir, a nivel del vaso, a nivel de la médula ósea y a nivel del hígado. Esto lo vamos a ver luego cuando veamos los órganos, pero bueno, para que se lleven estas características de la ultraestructura. Y vamos a ver las venas. Ya casi terminamos. Las venas son mucho más cortas, son vasos que vamos a ver que las túnicas no están tan bien definidas, y vamos a tratar de verlas una por una. Ahora estamos yendo, digamos, desde las venas más pequeñas y más simples hacia las grandes venas, como podría ser la vena cava. Y acá lo mismo, al principio las túnicas no las vamos a poder definir bien, vamos a hablar por ahí nada más que el endotelio, y ya en las grandes venas y las venas medianas ya vamos a poder hablar un poco más de la túnica adventicia. ¿Bien? En las venas vamos a tener, por ejemplo, esta imagen ya la vimos, pero ahora que vean las vénulas pericíticas o las vénulas postcapilares, donde vamos a encontrar ya varios núcleos endoteliales, pueden ser 2, 3, y también vamos a encontrar en mayor medida pericitos, que podría ser un núcleo como el de esta célula que está abrazando, como yo les decía, al vaso sanguíneo. Y estas estructuras, las vénulas postcapilares,
tiene una característica funcional importante, ya que van a ser las estructuras vasculares a través de las cuales se van a extravasar las células de la inmunidad, ¿bien? Generalmente los neutrófilos, los linfocitos, una vez que el endotelio está activado, se van a extravasar, digamos, van a salir hacia el tejido conectivo que circunda el vaso a través de estas estructuras. Entonces eso va a ser importante que ustedes se lo lleven como concepto. Bien, como dice acá, intercambio de sustancias y pasaje de células, esto es muy importante. Y luego vamos a ver las vénulas musculares y las vénulas medianas. Bien, las vénulas musculares vamos a poder distinguir más que nada unas 2 o 3 capas de músculo liso, de su túnica íntima, como podemos ver acá. Fíjense que túnica adventicia casi no podemos ver, o acá vemos el endotelio. Fíjense las venas como al corte tienen esta luz que es mucho más colapsada, que a veces se describe como ovalada. Fíjense en comparación con una arteria, cómo es la relación luz-pared, la luz es mucho más grande. Podemos ver unas 2 capas por ahí de músculo liso, pero no tanto como, por ejemplo, en esta estructura vascular arterial. Si se fijan, el músculo liso tiene más capas, está mucho más definido. En una vénula muscular esto lo vemos de esta manera. Y luego, las venas medianas, ya sí vamos a poder ver la túnica adventicia, como se puede ver acá. Fíjense que predomina sobre la túnica media, eso es otra característica de las venas, la luz mucho más irregular, mucho más ovalada, y se ve bien acá en comparación con una arteria, como en la arteria predomina la túnica media, como les decía antes, y en una vena, acá como la de este caso, predomina mucho más lo que es la túnica adventicia. Recién a partir de las venas medianas es donde vamos a poder ver bien la túnica adventicia y vamos a poder ver bien cómo predomina sobre la túnica media. Y por último, vamos a ver las grandes venas, que un ejemplo de grande vena podría ser la vena cava. Al igual que veíamos con las arterias elásticas, este va a ser un preparado aparte, digamos, va a ser un preparado donde solo vamos a contener este tipo de estructura. Y algo que es muy importante para poder diferenciar y para poder diagnosticar una gran vena, primero es que cumple todas las características que veíamos, donde fíjense todo lo que es la túnica adventicia y cómo predomina sobre la túnica media. Bien, acá estaría la luz, esta es la túnica íntima con el endotelio. Y una característica que es definitoria de este tipo de vaso es que en la túnica adventicia, a diferencia de todas las otras estructuras vasculares que vimos, podemos encontrar músculo liso que está en diferente incidencia de corte que el músculo liso de la túnica media. Bien, por ejemplo, se puede ver acá, si se fijan tenemos el endotelio, que es este epitelio plano simple. El subendotelio casi ni se puede apreciar. Tenemos todas estas haces de músculo liso que están cortados en corte longitudinal, que forman parte de la túnica media, y todo esto que predomina es la túnica adventicia. Y si se fijan, la túnica adventicia posee músculo liso que está en diferente incidencia de corte que el músculo liso que está presente en la túnica media. Esto, como les dije yo, es característica de las grandes venas. Y con eso terminamos la clasificación de los vasos. No sé si les quedó alguna duda, algo que quieran volver a ver, algo que quieran que repasemos. ¿Quedó todo claro, más o menos? Sé que es un tema bastante tedioso, pero bueno, es importante que lo sepan. Cualquier cosa me dicen, vuelvo a mostrar cualquier cosa. No sé por el chat. Bueno, mientras piensan, si tienen alguna pregunta, sí, cuando uno lo ve así, como tema, vasos, es más pesado, pero a medida que vayamos viendo a partir de ahora, o de acá a 15 días, que empecemos a ver órganos exclusivamente, vamos a ver los vasos formando parte de esos órganos, y como muchas veces la característica de los vasos o de los capilares de determinado órgano ayudan o hacen a la función de ese órgano. Por eso es un tema que cuando uno lo ve así, extraído de contexto, puede ser tal vez aburrido, pero cuando lo pongamos dentro de los órganos, vamos a ver que es sumamente importante e incluso muy interesante. Y otra cosa, cuando hablamos de macro y microvasculatura, no solo nos referimos, o es importante para nosotros separarlo en estos dos grandes grupos, de macrovasculatura y microvasculatura por el tamaño, sino porque después ustedes van a ver más adelante
que hay patologías que afectan preferentemente los vasos de calibre grande, como por ejemplo puede ser la arteriosclerosis, y hay patologías que afectan preferentemente los vasos pequeños, la microvasculatura, los vasos que solamente podemos ver con microscopios, con microscopía, como por ejemplo puede ser la diabetes o la hipertensión. Entonces, por eso también es importante clasificarlos y separarlos así, porque después en patología les va a resultar de utilidad. Yo hago una pregunta. Ustedes vieron que Fer, cuando les hablaba de las arterias, fundamentalmente las arterias elásticas, les hablaba de que en la túnica media había láminas elásticas, y que este material elástico, lisas, hay entre una lámina elástica y una fibra elástica. ¿Qué les parece? Alice, te trabó un poco, pero preguntaste la diferencia entre una fibra elástica y una lámina elástica, ¿no? Exacto, sí, sí. Y terminando la clase, mi internet empieza a claudicar como de costumbre. Como que ya Sí, fue demasiado sí. para él. Bueno, ¿no se les ocurre nada? Aunque sea, tiren una idea que se les ocurra, aunque no lo sepan. Lo Yo algo dijo les Fer comenté. entre líneas. O sea, Tiene lo que ver dijo, con Sí, quién la pero sintetiza. a ver si estaban prestando atención. bueno, silencio total. Bueno, las fibras elásticas ustedes habrán visto, vieron cuando vimos tejido conectivo, y capaz que por ahí agarraron algún libro, miraron algo del seminario, o cuando lo vayan a hacer, van a ver que las fibras elásticas son estructuras. Ahí te están contestando, Ali. Dice A que ver. si las sintetizan las fibras musculares. Está bien, perfecto. Eso está muy bien, la diferencia de quién las produce, pero ¿por qué a unas las llamamos láminas y a las otras las llamamos fibras? Esto tiene que ver con la morfología que tienen, ¿sí? Las fibras son estructuras muy delgadas, que incluso se pueden ramificar, son muy finitas y que tienen un recorrido irregular, festoneadito, porque justamente la función de las fibras o del material elástico en general es la capacidad de distenderse y retomar su tamaño original, pero las láminas son capas, ¿sí? Son como capas concéntricas que nosotros vemos en la túnica media de las arterias. Son mucho más grandes, es todo un material que forma una capa y no esas fibras delgaditas que se ven en las fotos, por ejemplo, de tejido conectivo. Yo les hablo de fotos porque, bueno, lamentablemente, obviamente no vamos a ver preparados, pero las fibras elásticas del tejido conectivo son material mucho más delgado y ramificado, en cambio las láminas son capas concéntricas que vemos en la túnica muscular de las arterias. Otra cosa que les quería aclarar del tema de vasos es que ustedes van a leer en los libros, siempre se centra mucho en hablar de la función el endotelio. Eso por ahí para esto nosotros no le damos tanta importancia, pero es re importante la función del endotelio. Más a veces se habla de un órgano endotelial, porque el endotelio puede estar activado o no, y dependiendo de eso va a presentar diferentes moléculas de adhesión, y esto va a ser importante en la inmunidad, va a ser importante en las patologías también. Entonces, nada, tengan en cuenta que el endotelio no es que nada más recubre la pared de la luz del vaso y listo, sino que tiene muchísimas funciones que son re importantes también para la hemostasia y un montón de cosas. Por eso los libros siempre hablan mucho del endotelio y la función endotelial. Eso. Bueno, de este tema de vasos también hay un videíto, ¿sí? Con audio, y tienen el seminario de cardiovascular. Está todo subido en el Moodle. Se pierde, se pierde. Pestañas de trabajos prácticos, bueno, ahí tienen todo el material que corresponde a este trabajo.
Bueno, ¿me escuchan, chicos? Sí, ahí Ahí sí. volviste. Ahora sí. Ahí sí. Les decía que todo este material está en las pestañas en el Moodle, en las pestañas correspondientes a los trabajos prácticos, correspondiente al trabajo práctico número 5 van a encontrar el seminario y los pequeños videos que hay, además de la guía de trabajos prácticos con descripción de preparados también. ¿Sí? Yo sé que están con Anato, que es un parcial muy grande y súper importante, y si no me equivoco rinden la semana que viene, ¿no? Pero a medida que se vayan liberando de estudiar, pónganse con esto porque la semana que viene terminamos de ver los tejidos, vamos a ver tejido nervioso y sistema nervioso, y a partir de la otra semana ya empezamos con los órganos y necesitamos que ustedes conozcan los tejidos como para poder después estructurar los órganos como corresponde, ¿sí? Así que bueno, a medida que se vayan liberando del estudio de las otras materias, váyanse conectando con esto, ¿sí? Ya Una van a cosa volver. más, Sí, chicos. la semana de repaso vamos a tener clase por Zoom, sí, sí. Una cosa más, Clase de chicos. repaso. La semana que viene es tejido nervioso y sistema nervioso. Y estos temas son temas que cuestan. Y cuando digo que cuestan es porque cuestan. Así que les recomiendo, yo sé que están con Anato, realmente sé que está con Anato y prioridades, ¿no? Pero les recomiendo que mínimamente, aunque se hagan un pantallazo general para saber dónde están ubicados, porque van a llegar a la clase, les vamos a mostrar las imágenes y van a colapsar con esto. Así que mínimo, aunque sea un pantallazo general como para tener idea de dónde están parados y de qué les están hablando, porque realmente son temas muy difíciles los de la semana que viene, o sea, a todo el mundo le cuesta. No es por una cuestión de nada, de ustedes, sino porque a todos nos cuesta al principio empezar a ubicarnos en sistema nervioso y en tejido nervioso. Así que nada, la semana que viene tiene muchísimo contenido, es mucho, muy importante porque es mucho, muy tomado, y además como formación médica de ustedes también es mucho, muy importante que sepan todo esto. Así que nada, mínimamente eso, un pantallazo, no pedimos más, un pantallazo como para que sepan dónde están ubicados y más que eso no, ¿sí? Sí, aunque estén por rendir, traten de no faltar a la clase que viene, ¿sí? Porque les va a ser muy útil. Sí, sobre todo Ah, porque si faltan la semana que viene después, o sea, ver solos tejido nervioso y sistema nervioso, realmente se van a querer volar la cabeza. Así que, por más que tengan la clase grabada, digo, este es un espacio en donde realmente tienen como mucho contacto, interacción con nosotros más allá del Moodle. No es lo mismo dejar escrita una duda que preguntárnoslos a nosotros y que nosotros podamos respondérselas en el momento y haya ida y vuelta, ¿se entiende? Entonces, nada, aprovechen, traten de, aunque sea mínimo, tener un pantallazo para la semana que viene y sacar dudas que se puedan generar durante la clase, ¿sí? Y no falten, por favor. Sí, traten de, sobre todo eso, de no faltar, ¿sí? Así escuchan, miran y después, bueno, se sientan a estudiar con tiempo. Y en cuanto a las dudas escritas, por lo menos estaría bueno que hubiera algunas dudas escritas en el Moodle, que no hay movimiento alguno, pero bueno. Bueno, chicos, si no quieren preguntar nada, hacer ningún comentario, nos vemos la semana que viene. Y bueno, estudian mucho anato, me alegro que les haya ido bien en biología. Y bueno, cualquier cosa nos comunicamos a través del Moodle, ¿sí? Chao, chicos. Buena semana. Chau, chicos. Chao, chao, fuerza. chao. Besitos Nos para vemos. O Tobías, Juan, vayan.
Si no se quedaban dormidos. Sí, Me parece que la tiró. Quizás apagó la cámara y se fue y Sí. quedó. A ver. Lula, cortá la grabación Sí, también. sí, eso iba